Mi nombre es Sergio Alvarado, nací en este hermoso pueblo que se llama Salcajá, en un barrio que se llama El Carmen, que es final de la zona 4, un lugar muy bonito. Mis papás como tejedores, una infancia muy agradable con mis hermanos. Siempre decía yo de que antes de aprender las vocales en la escuela aprendí los colores en casa. Lo artista ya lo trae uno, solo es de empezar a ver en qué fase, porque hablar del arte es hablar de varias formas de expresión, pero que en mi caso se me facilitaba más eh, el asunto del dibujo y la pintura. Recuerdo también de que siempre recortaba en la prensa con lo que venía con respecto al arte, y tenía mi cuaderno como tipo álbum donde tenía ahí todas las pinturas aguardadas. Entonces yo a veces me pregunto hoy, ¿quién me diría que hiciera esto? Sino que es algo que en realidad eh, van haciendo. Y algo muy importante en mí es de que yo desde pequeño pues ya estaba definido qué era lo que yo quería hacer en esta vida, que es pues, dedicarme al dibujo y a la pintura. A la edad que inicié como artista, bueno, o más bien diría los primeros ensayos como artista, eh, yo pienso de que mi papá decidió ir a buscar un lugar donde me enseñaran el arte de la pintura del dibujo. También recuerdo que en esa época trabajaba siempre lo que es los textiles, que siempre en casa es un trabajo familiar donde todos colaboramos en ese trabajo tan hermoso. Y en una ocasión que platicaba con él, dijo, a usted me la puso difícil porque yo no sabía nada de esto. Entonces resulta que llegó a Quetzaltenango, en la escuela municipal, donde el maestro era Rafael Mora. Entonces, pues ahí fue donde él me fue a dejar. Empecé a ver bocetos en la pared, veía pinturas, conocí ahí al maestro Rafael Mora. Cuando llegué a ese lugar dije yo, esto es lo que quiero, porque sentí una atmósfera donde me sentía yo que ahí era mi lugar. Ahí era donde yo siempre soñé estar. Entonces era feliz, era como un pez en el agua. Después de esto, conocí al profesor César Pinto, que en esa ocasión estaba en un centro cultural, Luis Cardosa y Aragón. Entonces también ahí fue parte de mi aprendizaje. Ahí estuve pues varios años. Después de esa época volví a encontrar al maestro Rafael Mora, porque yo ya no sabía, ya no sabía de él, ya no. Y lo volví a encontrar, volví a recibir clases con el maestro, pero específicamente retrato. Entonces estuve ahí trabajando bastantes meses, porque el maestro era muy exigente. Yo pienso que aprendí mucho con él, sobre todo a ser muy disciplinado. Pues mis primeras obras fueron primero unos dibujos, unas acuarelas, eh, fueron unos paisajes. Recuerdo que fue la primera exposición que yo tuve ya formal en 1999 en una feria de agosto aquí en Salcajá. Ahí fue donde por primera vez di a conocer mis pinturas, y fue en paisaje. Yo siempre inicié en el paisaje y esas fueron mis primeras obras. Hubo un concurso de una radio, entonces
mandé mi propuesta, entonces, y resulté teniendo el primer lugar. Entonces en esa ocasión mi regalo o el premio fue una canasta de pan. Y qué casualidad que era para la Semana Santa, cuando pues aquí en Salcajá se tiene esa costumbre donde todos hacemos pan, entonces los vecinos o los familiares nos intercambiamos el pan. Pues fue en esa época donde el premio fue un canasto de pan. La verdad que yo recuerdo esto con mucho cariño, o algo que es muy especial para mí, porque es algo que quizás simple, pero que uno lo lleva eso en su corazón y es para que uno eh, pues le sirva de... Me sirvió de incentivo en esa ocasión, ¿verdad? Porque son eh, premios pequeños, digamos, pero muy grandes para uno, porque incluso yo, pues en la noche yo me sentía pues feliz, ¿verdad? Cuando uno platica con su almada, ese pan lo disfrutaba, pues créame que muy bien y todavía lo recuerdo. También más adelante participé en el Arturo Martínez, entonces ahí estuve tratando de siempre participando, pero nunca ganaba nada. Fue varios años de estar ahí, como dijera alguien, picando piedras, siempre eh, intentando cada vez que podía, cada año, y hasta el fin, en una ocasión, pues sí logré ganar un primer lugar, eh, el siguiente año igual, total que me ve los 3 años consecutivos ahí. Pues las obras que he estado trabajando actualmente, pues sigo en lo que es el paisaje. A mí me encanta el paisaje porque es el lugar donde yo nacía, es mi cuna, el paisaje. Entonces es lo que yo sigo siempre explorando. Cuando empecé a trabajar el paisaje, siempre empecé a pintar los paisajes que están alrededor de mi casa, que es lo que tenía más a la mano, ¿no? Y posteriormente pues ya fui descubriendo un poco más. Por ejemplo, empecé a trabajar lo que es el paisaje de lago de Atitlán. Tuve que viajar para Santiago Atitlán, San Antonio Palopó. Empecé a conocer los pueblecitos que están alrededor del lago, que en realidad son muy hermosos y cada uno pues tiene lo suyo. Entonces de ahí fui a trabajar en directo, fui a fotografiar y de ahí pues regresé a mi estudio a trabajar, ¿ya? Entonces también paralelo sigo trabajando lo que es una obra que prácticamente es la evolución del paisaje, porque eh, yo me considero un artista muy inquieto, de que cuando encuentro algo, eh, mi mente me dice que hay algo más, entonces empiezo yo a descubrir otras cosas, por supuesto por medio de la misma experimentación. Entonces de aquí nace una serie que se llama Fragmentos del Paisaje. Esta obra es para mí también muy interesante porque empiezan a desaparecer los árboles, empiezan a desaparecer todo lo figurativo, es decir, las casas, personas que estaban caminando en el paisaje, eh, las vacas, todos los animales, los animalitos que son parte del paisaje empiezan a desaparecer y queda el fragmento que es lo que es el pasto, que es lo que transforma toda mi obra, es lo que estoy trabajando, donde prácticamente manejo ahí lo que son cosas emocionales, lo que es el color, ¿eh? Entonces eso es lo que estoy trabajando actualmente. Yo utilizo una técnica mixta, que es lo que es acrílico y también óleos. Yo siento que
que me da lo que me gusta el efecto, la fase final de la obra. Lo disfruto mucho, me gusta lo pastoso que es el óleo y también el acrílico. Me gusta que mi obra tenga una cierta fuerza y eso lo encuentro con esta técnica.